una de las noticias, que es el tema de cómo calificar el régimen de Augusto Pinochet, pero antes de eso tengo otros temas. Quiero preguntarle primero, usted en su programa, lo leí completo, las 200 páginas. Pero me parece muy bien. Sí, por supuesto. No, lo mínimo sí que se lo contó a los candidatos. Algo anda mal. Usted habla de una batalla cultural, usted pone temas de los llamados valóricos. Yo creo que los temas valóricos son mucho más que los de la moral sexual, digamos. Sí. Ok, pero usted habla de esos temas, cosas que no están haciendo otros de sus competidores a la moneda, ¿no? Y quiero preguntarles desde el punto de vista de su comparación con José Antonio Kast, que me imagino que es del que usted se siente ideológicamente más cercano, si tuviera que comparar con otros aspirantes. No me va a decir que se siente más cercano a Jara, me imagino. Entonces, yo nací en cuna de mimbre, no en cuna de oro. La pregunta es, ¿qué le parece esta renuncia de José Antonio Kast de poner en su programa temas que se califican como divisivos? No poner el tema del aborto, no poner otros temas que el matrimonio igualitario y otros tantos más no están en el programa. No digo que necesariamente quisiera hacer algo, el matrimonio igualitario no sé si es un buen ejemplo, pero el aborto sí. El aborto sería un buen ejemplo. Sí, el aborto libre quizás. Sí, de cosas. Y el transcausales, que también se habló en el Partido Republicano en el pasado. Sí. Pero más genérico, la pregunta es, ¿qué le parece a usted? ¡Cállate! Yo diría que, por ejemplo, gran parte de la crisis que estamos viviendo hoy día institucional tiene que ver con una crisis valórica, tiene que ver con la falta de compromiso de funcionarios públicos, por ejemplo, respecto al público. Eso tiene que ver con el valor patria, el valor compromiso con la gente. ¿Y usted qué atribuye que José Antonio Kast deje estos temas fuera? ¿Al matrimonio igualitario? Soy contrario. Yo creo que ahí hay una dificultad, o ellos tienen una dificultad más marcada para poder defender estos temas. ¿Por qué? Porque lo hacen desde una perspectiva más religiosa, mientras que nosotros tenemos una perspectiva bastante más pragmática, ¿de acuerdo? Nuestra perspectiva es filosófica. ¿Y que le restaría más apoyo defenderlo desde una perspectiva religiosa? No, para nada, es un tema que es simplemente más difícil. O sea, yo entiendo, yo soy una persona de fe, ¿ya? Pero la fe no es algo que usted pueda explicar al otro. Mientras que nosotros podemos explicar perfectamente bien por qué consideramos que el derecho a la vida es esencial para garantizar todos los demás derechos de los ciudadanos. Ya, entendí. Este muchacho me llena de orgullo. Entendí su punto, no, me había enredado en otra cosa. Ya. Algunas preguntas para ir despejando del programa. Dispárenlo. No, por favor, no. Usted, como su encargado económico, ¿estaría dispuesto a cerrar el Banco Central? Eso no está en el programa. No, sí, yo sé que no está en el programa. Yo por eso no le pregunté si es que, ¿por qué está en el programa? Se lo pregunté si usted estaría dispuesto. Yo creo que es un tema súper interesante de analizar si uno considera cómo el Banco Central, o de la mano de lo que es el monopolio estatal de las monedas, se ha ido perdiendo el valor de la moneda y del ahorro. Si usted considera, cuando yo era niño, un media hora costaba medio peso, 50 chauchas. ¿Y hoy día? No, sí, nosotros hemos perdido mucho de la mano de lo que es la emisión de dinero. ¿Cómo dice su encargado económico? Esa es su perspectiva, pero como no está dentro del programa. Lo sé, pero quiero entender cómo piensa usted. Si usted piensa que la economía sería mejor sin el Banco Central. Yo pienso que es un tema apasionante de discutir en lo que es una aula académica, pero como no está en mi programa, ¿qué quiere que le diga? La vez pasada, cuando conversamos en Tolerancia Cero, usted nos dijo que iba a echar 400.000 empleados públicos. Sí, creo que me pasé un poco en el número. O sea, el doble, porque en su programa dice 200.000. ¿Qué pasó? Bueno, resulta que... ¿Era con inflación el anuncio? Resulta que parecía que venía a haber inflación. No, pero también tiene que ver con que hay 200.000 que están en las municipalidades. Nosotros tenemos un aumento... Yo le dije no podía intervenir en eso. Cállate, vieja culia. Nosotros tenemos un aumento... Sí, pero sí podemos. No, pero me refiero que ahora compromete 200.000 y no 400.000. Es un cambio sustancial. Eso es un cambio sustancial. Yo tenía presente lo que eran las cifras de empleo público del año 2012 respecto a lo que es ahora, que aumentó en 500.000 funcionarios. ¿Por eso podían ser más, entonces? Bueno, en el ideal de los casos habríamos disminuido todo lo que se había acumulado del 2012 hasta ahora, si no ha habido una mejora efectiva en los servicios públicos. Usted parte de su ahorro lo calcula según la cantidad de gente que va a echar. La pregunta es, ¿sabe de dónde? Bueno, sabemos que lo vamos a hacer desde la administración y no desde el músculo.
Eso Ya. lo tenemos claro. Pero Tenemos para claro determinar, que ¿sabe vamos- los puestos que va a eliminar? Bueno, mi equipo está en ese trabajo. O sea, todavía está en análisis. No, un momento. Lo A que ver. pasa es que si usted me pregunta ahora, oye, le puedo asegurar que 5 de los 6 periodistas de la Seremía de Salud de la Araucanía no van a Eran seguir en 10, su puesto. No, ni me acuerdo, usted lo dijo. Pero Yo hago fe de su cifra, si usted ve, efectivamente nosotros vamos a hacer una repasada y Ya, es ahí... que yo lo que me pregunto es que si usted no sabe exactamente a quiénes va a echar, ¿cómo sabe cuánto va a ahorrar? No les puedo decir por nombre. Sí le puedo decir... No, por cargo me refiero. Bueno, pero por cargo tenemos absolutamente claro que vamos a eliminar 16 ministerios. El sueldo bruto es de 9 millones de pesos. En la medida que nosotros ¿Pero vayamos echa a todos los consolidando... funcionarios de esos 16 No, ministerios? no a todos los funcionarios, pero sí a muchos que están sobrando que sean redundantes. Lo que nosotros vamos a hacer en el momento en que consolidemos el Estado y consolidemos los ministerios es hacer un análisis técnico de qué cargos son efectivamente necesarios, cuáles no. Cuáles cargos han sido sumados, y no nos olvidemos de una cosa, cuáles cargos han sido sumados a contrata y a honorarios que no debiesen estar. Porque yo no estoy tan interesado en meterme con las plantas. No, sí entiendo que son más a los honorarios. A mí me parece que las plantas de los ministerios, porque vamos a tener que en la consolidación de todas maneras van a mantenerse Ya. plantas. Las plantas se mantienen y ahí tenemos que ver qué es lo que se ha sumado en el último tiempo. Después le voy a preguntar por impuestos, vamos a Por salario favor. mínimo y después que no se me escape, porque como el tiempo vuela, quiero hablar del tema de la dictadura, pero ¡Cállese, señora! ¡Váyase a la mierda! evidente ha sido el tema político toda la jornada, no es de un los invento últimos mío. 50 años, por lo menos. Será importante, me imagino, No la sé, yo democracia no en un veo- país, pero en fin. Por ejemplo, un joven, Ya. una persona muy joven, Ya. que todavía no tiene experiencia laboral, nosotros podemos incentivar su contratación a través de lo que sería un salario mínimo transitorio más bajo para que las empresas lo contraten. O sea, podrían haber eventualmente salarios mínimos inferiores a 529 mil pesos. No a 529 mil pesos, pero como el salario mínimo va a seguir evolucionando de la mano de lo que sea el tema inflacionario, evidentemente. Ahora O sea, pueden haber, para no malentenderlo, pueden porque no haber quiero salarios entenderlo mal. mínimos, pueden haber salarios mínimos también mayores, por ejemplo, en la minería. Ya, pero Ningún sistema social se sostiene si tiene entre 25 y 30% de personas en la informalidad consumiendo recursos públicos pero no haciendo aporte a través de cotizaciones. Nuestro principal desafío, entre otras cosas también para poder financiar en el mediano y largo plazo la PGU, es tener a la gente cotizando y tener a la gente entonces en el sector formal, donde por lo demás también reciben la protección laboral que las leyes le entregan. hablemos de otros temas. No vamos a alcanzar a hacerlo todo porque de verdad que es un programa extenso, entonces nos quedamos con muchas cosas fuera. Algo anda mal. Hablemos del tema de la dictadura. Usted aquí, No está en el programa. pero la democracia sí. Sí, pero no está en el programa nuestro poner una dictadura. Me imagino, me imagino. A diferencia de otros que creen en la dictadura del proletariado. Usted dijo que Augusto Pinochet había sido un dictador. Entre el 73 y el 80. Esta nunca ha sido dictadura, señores. Esta es dicta blanda. Ya, después me hace las precisiones de fecha, Ya. pero entonces, ¿el régimen de Augusto Pinochet fue una dictadura? Sí. A la romana, sí. ¿Y por qué usted pone como límite de tiempo el 80? Porque el 80 se produce el plebiscito y empieza a regir la Constitución de 1980. Ahora, es un plebiscito que se realiza sin registros electorales, con un voto que no sé si usted, bueno, usted no tiene por qué recordarlo porque es muy joven, Sí, tenía 4 años. es más joven que yo, de hecho. Han pasado 84 años. No digamos que fue un plebiscito democrático, Mire, a menos que usted califique ese tipo de plebiscitos como yo democrático. le voy a decir una cosa, dado que el plebiscito posterior sí se hizo también de manera democrática y no hubo... El 89. El 88. 88, y el perdón. 89 también tuvimos uno. ¿Ya? ¿Ya? La verdad es que no tengo ninguna razón para dudar del resultado de ese plebiscito. ¿De cuál? ¿Del 80? Del 80. ¿En serio? Ninguna. No tiene, De ¿usted hecho, encuentra que fue- de hecho, el año 80... ¿Usted cree que la gente aprobó? Yo creo, sí, absolutamente. ¿Aprobó yo la creo, Constitución yo del creo, 80? Sí, sin duda. Yo creo sin que la registros crisis... electorales, sin posibilidad de hacer campaña. Usted sabe que los de registros electorales habían sido destruidos, entre otras cosas, porque el gobierno de Allende los había Yo lo estoy preguntando permeado, por lo había ese viciado. plebiscito electoral. Hubo propaganda electoral y hubo actividad política. Ahora, sí, En quizás una no en el dictadura, ideal. Y sin embargo, las dictaduras cuando ponen plebiscitos y que los ganan normalmente por 95% de los votos.
Así sucede normalmente en Cuba, en Norcorea, en China. Cuando hay elecciones de las dictaduras, normalmente es de 90 para arriba la aprobación. Ya. Nosotros tuvimos ahí, ¿cuánto? ¿62? ¿Usted encuentra que el 80 fue un plebiscito democrático? No, yo creo que se votó y yo creo que efectivamente se hizo en el marco de... Con organismos de represión, con gente perseguida, y aún así encuentra que ese plebiscito fue en condiciones Pero es que usted me está democráticas. preguntando sobre el plebiscito o sobre el resto. Pero no anda la chucha. ¿Qué anda la chucha? Claro. No, porque esto me dice que a raíz de ese plebiscito ya deja de ser dictadura. Bueno, el año 80, después tiene un gobierno militar. Ya, Sí. sin separación de poderes. ¿Con separación de poderes? No, pues. Pues la Corte Suprema le respondía dónde está a quién. el Parlamento? Y la Corte Suprema ¿Pero le dónde está el respondía. Parlamento? ¿Pero a quién le respondía la Corte Suprema? Bueno, la verdad es que en una dictadura... ¡Cállese, señora! ¡Váyase a la mierda! Bueno, pero la Corte Suprema no le respondía al gobierno militar. Ellos mismos han hecho un mea culpa por no haber aceptado los recursos de protección, ellos hicieron un por no mea haber culpa. cautelado los derechos Ellos humanos. hicieron, no, y no los recursos de protección, los recursos de amparo. Bueno, Permítame amparo. corregirle. Y también los de Y protección. tenían la posibilidad de hacerlo. Y Sí, lo pero hicieron ¿por qué en cree que algunas no lo ocasiones. hacían? Y no lo hicieron, ¿por qué? Porque, entre otras cosas, la izquierda les tenía prometida la muerte. Porque había que fusilar a todos los viejos momios de la Corte Suprema. Era lo que decía entonces la extrema ¿Y dónde izquierda. está el Parlamento? Bueno, el Parlamento no existía. Ya, pues entonces no habían tres poderes. No, tres poderes, pero usted me habló de Pero separación de poderes. pero una democracia no requiere tres poderes independientes. No necesariamente. Ah, ¿no? No. Por ejemplo, el sistema parlamentario, usted tiene el Parlamento y el Ejecutivo en uno. No, no en uno. ¿Cómo no? No, pues, porque hay En la- parlamentarios que no son parte del Ejecutivo. No. Son tres el poderes sistema, igual. el sistema parlamentario, tiene la tres poderes mayoría, igual. la mayoría parlamentaria establece Lo cual el no convierte en un ejecutivo, poder, lo cual no convierte en un poder al ejecutivo usted del lo puede, Parlamento. usted lo puede ver así, pero no son poderes Ya, separados. en fin, avancemos. Ahora, dado que sí, al menos hasta el 80 usted reconoce que fue una dictadura, ¿son Tenemos todas las, que dic- ser- ¿son bueno. todas las dictaduras malas? ¿Cómo? ¿Son todas las dictaduras malas por definición? La dictadura de Cincinato no fue mala, no. Las Salvó a dictaduras Roma. modernas son todas malas. Todas las modernas. Digo, Cuba, No, Venezuela, yo le voy a plantear Chile. una cosa. No, en Cuba usted tiene una tiranía. En Venezuela usted tiene una tiranía. ¿Y en Chile qué tuvo? En Chile usted tuvo una dictadura. ¿Y ahí fue mala o buena? Bueno, yo creo que nos impidió que nosotros termináramos como Venezuela y Cuba. O sea, fue buena. Bueno, evidentemente Sí. que el resultado es mejor que el venezolano y el cubano, ¿no? A pesar de la violación de los derechos humanos y todo aquello, usted califica Pero un buen periodo. dele con la cuestión. Y dale con que las gallinas mean. Pero No, si no le usted doy, me fue un pregunta, tema si usted me importante. pregunta a mí, si me elijo la cólera o la peste. Y yo todas las veces le voy a decir lo mismo. Yo no quiero vivir como en Cuba, no quiero vivir como en Venezuela. No me interesaba vivir bajo el gobierno del señor Altamirano y el resto de sus fanáticos asesinos. No, no soy material en los hueones yo. Entonces la verdad es que la alternativa en Chile no era la socialdemocracia, el Partido Comunista y la derecha o la dictadura. La alternativa en Chile eran los psicópatas que andaban importando armas, que tenían guerrillas, que asesinaban a sus opositores políticos y las Fuerzas Armadas y de orden. Ya, una salida Y a la negociada hora, era una posibilidad. pero usted leyó el libro de Patricio Elwin. El que salió ahora Pero eso póstumo. sobre lo que pasó, Bueno, no solo que era entonces le voy a posible. decir una cosa. Patricio Elwin, que era el encargado de negociar, dice que no existía una posibilidad. ¿Le creo al presidente, al expresidente? ¿Le creo al expresidente González Videla? Ya, A Jorge avancemos a Alessandri. otros temas, ¿le No, parece? no, quedémonos en sí que- este. sí que- Jorge Alessandri, No tengo problema. ¿a cuántos presidentes tengo que creerle? Ya, Pero por le eso tengo que entiendo creer a la su izquierda, a la opinión- extrema izquierda. Como quisiéramos mear en un casco militar, también podríamos quemar una bandera de renovación nacional. Entiendo que su opinión es que era inevitable y le parece que no es tan Pero qué negativa como novedad, otras. si eso es lo interesante, Mónica, ¿qué novedad hay en eso? Yo no creo que esto sea una noticia en este momento. Hasta el momento, yo en cada entrevista que voy me hacen la misma pregunta, le voy a responder lo mismo. Pero no anda la chucha. ¿Qué anda la chucha? Claro. Y le voy a responder lo mismo porque yo no cambio mi posición en esta materia. Ya. Usted puede estar de acuerdo o no. No, sí, da lo mismo Pero si es estoy de una acuerdo o lata. no. Da lo mismo si estoy de acuerdo Bueno, o no. está bien. Hablemos de otros temas de su programa de gobierno. Me En parece. pensiones, cuando usted habla de eliminar este préstamo que le hacen a raíz de la reforma tributaria, digo, El de préstamo pensiones, forzoso. aquello La que- nacionalización de Ya, 1,5% pero de déjeme los... preguntar lo que le quiero preguntar, pues. Y ya no me falta el respeto. No te falta ninguno. Este préstamo que le hacen los trabajadores al Estado. Si usted lo elimina, ha dicho, por ejemplo, Evelyn Matei, también ha dicho economistas del gobierno, también han dicho otros economistas de oposición, que se pone en riesgo el financiamiento de la PGU. ¿Cómo va a suplir usted esos fondos? En primer lugar, con ahorro fiscal. En segundo lugar, decirle al señor Briones, a la señora Evelyn Matei y también al señor José Antonio Cast, Sí. que no se financian gastos corrientes con deuda.
tampoco con deuda que se contrae con los trabajadores. Entonces, no importa si es con el bono colocado en los mercados internacionales o el 1,5% de préstamos forzosos, que la verdad es que es un manotazo a las cotizaciones de los trabajadores. Usted no financia una política pública endeudándose. Usted tiene que hacerlo con los ingresos corrientes de la nación. Lo que nosotros proponemos entonces para financiar la PGU es la creación de un fondo de inversión tipo Noruega o tipo Emiratos Árabes Unidos. Este muchacho me llena de orgullo. Poner ahí lo que es el royalty minero, poner ahí las platas de lo que vamos a sacar de la privatización parcial de muchas empresas del Estado. ¿Va a privatizar Codelco a todo esto? Parcialmente. Parcialmente. El control. Va a tener y la plata que obtengamos de eso va a ir junto con los impuestos, junto con el royalty, va a ir a este fondo que va a permitir financiar la PGU hacia el futuro sin necesariamente sobrecargar las arcas, o sea, las obligaciones fiscales, ya sea respecto a los trabajadores o respecto del extranjero. Privatizar parcialmente Codelco. ¿Quién queda con la mayoría? ¿El Estado? El control no queda en el Estado. No, ya. No, el señor, le voy a decir una cosa, los señores políticos no van a poder seguir metiéndole la mano al bolsillo a los chilenos. Nosotros queremos una asociación público-privada donde sean los privados, que vamos a controlar entonces con ojo de águila, los privados los que hagan la administración de la empresa. Ya. Porque los políticos... Pero el control lo tiene el Estado. No, el Estado, ¿En dónde queda la mayoría, es socio. mi pregunta? La mayoría en el privado. Los socios, o sea, el Estado queda con directores. Para entender bien, privatiza parcialmente Codelco con mayoría privada. Le voy a dar un ejemplo. La BMW, ¿ya? Sí. La BMW es parcialmente propiedad del Estado Federado de Baden-Württemberg. ¿Ya? Entonces, ese Estado Federado alemán es copropietario de la BMW, pero la BMW es dirigida por privados. Mayoritariamente. Mayoritariamente. Ya entendí. Entonces, pregunta, ¿con la ENAP lo mismo? La ENAP de todas maneras. La Empresa Nacional del Pituto. ¿La TVN? TVN podríamos intentarlo. No sé si alguien quiera comprar TVN. Ya, pero intentar ¿qué? ¿Venderla? Intentar privatizar el canal o en su defecto entregarlo a sus trabajadores. Están despedidos. Todos están despedidos. No sé, ¿Y claro privatizarlo, está que no podemos... el ideal para usted sería privatizarlo completamente o parcialmente? No, el ideal, mire, el ideal en el caso de TVN, dado que es hasta el momento es insostenible desde el punto de vista financiero, ¿ya? El ideal es efectivamente privatizarlo totalmente. Totalmente. Creo que se comporten como periodistas serios y salgan a la calle a buscar verdaderas noticias. ¿Qué pasó que cambió su postura sobre las energías renovables? Porque usted en entrevista con Iván Valenzuela en Tele 13 Radio, para hacer estudiar todos los créditos, usted le dijo que se acabaron las energías renovables, que eran caras, que no servían para nada y que eran muy caras. Sí. Cuando yo leo su programa de gobierno ahora, se me fue la página, pero usted sabe que lo estoy leyendo, digamos, no estoy inventando. Dice, lo preocupante es que de acuerdo del 100% de energía consumida entre electricidad y otras fuentes, solo el 41,89% la generamos con recursos propios que son más baratos y los tenemos en grandes cantidades, biomasa, energía hídrica, biogás, geotermia, solar. Sí. ¿Cambió de postura? Sí. ¿Y qué pasó? Muy simple. Cuando opinaba antes... hablé con técnicos que me explicaron también por qué la diferencia de costos. ¿Era verdad entonces lo que le decía cuando se le decía que era más, que no eran caras? Parcialmente. ¿Usted está diciendo que son más baratas? Sí, no, que son más baratas que el petróleo de todas maneras. Sí, ¿ya? Y que el carbón respecto también, del carbón, depende de dónde petróleo, gas y produce. carbón. Depende de dónde lo produce. De todas maneras, hacer presente que una de las grandes razones por las cuales nosotros estamos pagando lo que estamos pagando, y eso es algo que me explicaron también, y yo soy una persona abierta a aprender, es por la falta de líneas de transmisión. Sí, ese es un tema. La falta de líneas de transmisión, uno. En esa coincidencia la falta de mercado eléctrico libre. ¿Por qué? Porque los clientes regulados, respecto a los clientes no regulados, tienen una desventaja brutal. Se supone que el cliente regulado es protegido por el Estado, pero paga 30 o 40% más que los no regulados. ¿Tiene un problema? No, otro de los temas interesantes me parece, usted habla de los temas de mujer. También. Que son temas de sociedad más que de mujer, obviamente, si esto incluye la sociedad completa. Y quiero preguntar, porque me llamó la atención que la página 117 habla de la corresponsabilidad en la crianza de los hijos. Sí, que no sean tratadas las mujeres casadas, por ejemplo, las mujeres en una relación estable, bueno, no necesariamente están casadas hoy en día, peor que una mujer que dice o está soltera. Y en ese sentido nos permite a nosotros generar o eliminar por lo menos un incentivo, que es un incentivo a la informalidad sentimental, si lo quiere decir así.
Pero ese es solamente uno de los elementos. Ya, pero ¿cómo hace que los hombres se incorporen en la crianza? Entre otras cosas, yo diría que también hay una necesidad de cambio cultural en esta materia. Efectivamente. Sí, porque usted habla de problemas estructurales. Hay problemas estructurales y hay problemas también culturales. ¿Y cómo lo hace? Bueno, por ejemplo, el postnatal masculino. Se le da permiso para salir y a veces no te dan permiso, ¿no? Es que el postnatal masculino no sé si es la respuesta a lo que estamos hablando. Es que usted citó Finlandia, Suecia, que son países todos que tienen el postnatal masculino no hace la diferencia en Suecia ni en Finlandia. Estadísticamente hablando no es realmente la gran diferencia. Género dice que sí en Finlandia y en pero Suecia no hace realmente la diferencia a la hora de lo que son el tipo de trabajos que se buscan, etc. Pregunta, ¿usted diría? El tema que realmente hace la diferencia, y esa es la razón por la cual estamos tratando de generar, todo nuestro programa va en torno a transformar a Chile el mejor lugar del mundo para ser mamá. Instinto de madre leona para salvar a un niño que está siendo atacado por un animal. Lo que sí hace la diferencia es tener la posibilidad de tener lugares que efectivamente puedan cuidar de los niños, ya sean estos privados o públicos, financiados a través de voucher, financiados y respaldados a través del Estado. Y por supuesto que también nosotros tenemos que generar una consolidación consolidación cultural, social, oiga, se nos van a quedar cosas que premie a las parejas, que premie también de alguna manera, no solamente castiga al varón por no estar, sino que también lo premie por estar. Por ejemplo, veamos el tema de los despidos por necesidades de la empresa, ahora subieron un 20%, gracias Jara por el favor concedido. ¿Sabe cuál fue mi primera pega? De temporera. Ah, ya. Cortaba frutas. Lo razonable sería que las personas que tienen cargas, ya sean sus propios padres o hijos, ¿ya? Y están en una relación, sean los últimos en ser despedidos por ya, se nos va a acabar el tiempo. Quiero un par de cosas breves, a ver si lo alcanzamos a hacer. Estado de sitio, ¿cuándo y dónde? Que es una de las medidas que usted plantea. Estado de sitio en aquellos lugares geográficamente acotados donde sea necesario aplicar la fuerza de tal manera de que sea necesario también que intervengan las Fuerzas Armadas en respaldo de lo que sea la policía, y donde se puede aplicar también la ley marcial posteriormente a las personas que hayan participado, por ejemplo, estos grupos armados con pretensión territorial que había descrito el presidente Boric. Si usted pudiera aprobar, si tuviera el Parlamento para aprobar una ley, ¿cuál ley aprobaría? Una ley que quiero ver pasada de todas maneras, yo creo que la voy a ver pasada todavía en esta legislatura, es la ley que permite la identificación de los detenidos desaparecidos que están en el servicio médico legal sin la orden de un juez. Porque han pasado más de 20 años, y aquí se ha hablado hace poco tiempo del programa de búsqueda, han pasado más de 20 años y hay miles de restos o de protocolos abiertos en el servicio médico legal de detenidos desaparecidos, y la izquierda no quiere que se identifiquen. Esa es su opinión, evidentemente. No es mi opinión, es lo que han dicho. Esa es la opinión que usted tiene, le vamos a preguntar también frente a esta propuesta. ¿Qué piensan del otro lado?